lluviosa hoy acá en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ya en instantes vamos a dar la bienvenida a todos los que se incorporan y a Luciano Corbella, que va a moderar la charla del día de la fecha. Así que apenas se incorpore Luciano, lo voy a invitar. A ver, Luciano, yo te voy a invitar. Estamos tratando de... A ver qué se escucha. Ahí nos callamos. Ya te saludé, Luciano, te estoy tratando de invitar, así que aguardame, por favor. A ver, Luciano, ¿te llegó mi invitación? Bueno, gracias a todos los que se incorporan. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Estamos con unos problemas técnicos, pero bueno, ya se solucionan y más que nada con esta tarde lluviosa. Hola, Luciano, ahí te estoy mirando, a ver si tenés la cámara. Ahí está, ahí está. Perfecto, entonces Costó, tengo costó. que invitarte yo. Bueno, ¿cómo estás, Luciano? Muy bien, ¿viste? De golpe me parecía que estaba lindo, de golpe empezó a llover unas gotitas acá en Buenos Aires, pero bueno, la idea un poco de hablar de hoy, estoy en este ciclo de Derecho Societario que vos estás dirigiendo como abogada de la UBA, especialista en Derecho Societario, trabajás en todo el país, asesorando a directorios, a empresas familiares especialmente, y un tema pedido en el día de la fecha era el tema de las, bueno, hablamos de diferentes sociedades, yo tocaba la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la famosa SRL, ¿no? La que veíamos el nombre tal, guión SRL. Entonces, un poquito, si crees, mientras la gente se va incorporando, si quieres un poco que nos pueda dar alguna definición de SRL, y después para empezar a hablar sobre las características de este tipo societario. Así que bueno, todo tuyo, María. Bueno, bien, a ver, nos estamos metiendo de lleno en lo que son los tipos societarios, ¿no? Siempre hablamos de que las sociedades pueden optar por cualquier tipo societario que esté dentro de la Ley General de Sociedades, menos una que no está en la Ley General de Sociedades, que es las sociedades por acciones simplificadas, y que sí las encontramos en la Ley 27349, que son las SAS, las sociedades por acciones simplificadas. Este tipo societario, a diferencia del resto, como por Claro. ejemplo de hoy, que es la SRL, ¿sí? De lo que es la ley, uno, porque bueno, surge con posterioridad en el 2017, ¿sí? A la reforma de lo que fue en agosto el Código Civil y Comercial de la Nación y que toca, obviamente por rebote, la Ley General de Sociedades, y otra porque, bueno, nada tiene que ver aparentemente, según la doctrina, muchos actores, con lo que es las sociedades típicas, como la que vamos a hablar hoy, la SRL. Se dice que la SAS quedó en esta ley especial afuera, reitero la 27349, porque es un tipo societario hecho para pequeños y medianos emprendimientos. Pero ¿por qué te la nombro? Y no empiezo de una con SRL, Sí, porque porque la SAS también tiene un poco de lo que es la SRL y un poco de lo que es las SA, es un mix de las dos. Por eso yo creo que hasta el momento, y esto lo he dicho en muchos artículos de mi autoría, los dos grandes tipos societarios, aún vigentes para mí, Luciano, y los más, las vedettes, por así decir, del momento, siguen siendo las SA y las SRL. Hoy vamos a hablar de las SRL, Sociedad Responsabilidad Limitada, aquellas por las cuales se piensan que son hechos para pequeños y medianos emprendimientos, pero a veces no están así. De hecho, obviamente, vamos a ver que hay sociedades muy grandes, por ejemplo, Google, el buscador, ¿sí? De Internet es una SRL, entonces, ¿verdad? bueno, ¿Verdad? no es que están así. Las SRL obviamente son muy utilizadas, a diferencia de las SA, está hecho de una forma más accesible a nivel económico, porque al no ser sí o sí por escritura pública, como pasa con las SA, uno puede utilizar este tipo societario. Además, como te digo, aquel que empieza con un emprendimiento suele tomar este tipo societario para no irse de lleno a lo que es una SA, que el emprendimiento ya de por sí es mucho más caro, porque sí o sí todo pasa por escritura pública. Y aparte, Luciano, porque obviamente las SRL son un poco más flexibles que las SA, ¿sí? No hay tanto control, más que nada diferentes órganos, sobre todo el de fiscalización. Perfecto, perfecto. Bueno, saludamos a aquellos que se van incorporando a este vivo sobre sociedad de responsabilidad limitada para saber de qué se trata. Como en el pasado vimos, por ejemplo, las sociedades irregulares, sociedades de hecho, sociedades de la sección cuarta. Esta vez nos toca hablar sobre la SRL.
Creo que Amalia, tu pantallazo, tu introducción fue muy, muy buena. Y si querés, vamos a las principales características, ¿no? Seguimos avanzando sobre el SRL. Sí. Invitamos a aquellos que tienen un SRL, son contratistas, que son socios, por así decirlo, y quieren conformarla, bueno, que nos comenten en qué posición están, si son inversores, si son gerentes, bueno, qué son, ¿no? Bueno, un poco dijimos que cómo se vive, te digo un par de preguntas y si querés ya genéricas para hablar del tema, ¿no? Que sería ir avanzando después de la definición general, ¿no? Sería un poco cómo se vive el capital, cuál es la responsabilidad de los socios, cuál es el número máximo, o sea, cuál sería si vos tenés que definirlo en 4 o 5 puntos, y también de cómo es la administración y representación de la sociedad. Si vos me tenés que decir, ¿cómo es un SRL en estos puntos? ¿Qué me puedes decir? Y después, si querés, vamos avanzando más en detalle, Bien, ¿no? bueno, a ver, la CSRL de por sí tiene una cantidad, ¿no es cierto?, y un límite en materia de socios, ¿sí? No es que cualquiera pueda hacer una SRL. Tiene que ser de 2 o más personas y un límite de 50, ¿sí? No puedo estar yo sola, no 50. existe una SRL sola. Los únicos tipos societarios que aceptan la unipersonalidad son las sociedades anónimas unipersonales, es decir, la SAU, y después las SAS unipersonales, sociedades por acciones simplificadas unipersonales. Pero las SRL no aceptan la unipersonalidad. Después veremos más adelante qué pasa cuando es sobreviviente, cuando de por sí éramos 2, por ejemplo, y uno no está por X motivo y queda uno. Pero en realidad, en principio, tenemos la ley que nos dice eso. De 2 a 50, cosa que en la CCA... De dos, de 2 a 50 miembros. Exacto, cosa que en las SA no tenés límite, puedo estar solo, y lo mismo pasa en las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, que hablé al comienzo de esta charla. Eso en cuanto a los socios. Después el capital se va a dividir en cuotas, ¿sí? Mientras que en las SA se divide en acciones, Sí. en las SAS también se divide en acciones. La responsabilidad va a tener mucho que ver con el tema del capital porque se limita, ¿no es cierto?, la responsabilidad de en las sociedades comerciales limitadas están limitadas a la cantidad de cuotas que suscriben adquieren, mientras que en la CCA está limitada a la cantidad de acciones que suscriben adquieren, con lo cual hay una íntima relación entre el capital, ¿sí?, y la responsabilidad. Después, obviamente, cuando estamos en lo que son los elementos, ¿sí?, de la sociedad de responsabilidad limitada, tenemos que, obviamente, ya en la denominación de por sí hay que crear el tipo. Ahora es muy importante que en cada contrato que hagamos de cualquier tipo societario, más allá del nombre que le demos, suponte Luciano y Amalia, hay que decir SA, SRL, Sociedad de la Sección Cuarta. Tenemos que adherir lo que es la denominación. Lo digo porque a veces no lo hacen más que nada en la sociedad de la sección cuarta. Ahora bien, tenemos que decir, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, Luciano Amalia SRL. ¿Quiénes son los socios, sabiendo esta limitación que son de 2 a 50? Bueno, fulanito, describir todos sus datos personales, nombre, apellido, DNI, domicilio, estado civil, profesión. Después también el domicilio, después decir cuál es el domicilio de la sociedad, que marca la jurisdicción de la misma, en este caso de la SRL, decir cuál va a ser el objeto, el negocio de esta SRL, como de cualquier tipo societario, ¿sí? Decir y especificar cuál es el capital y cómo se divide, en este caso es el capital, va a ser tantos pesos y se va a dividir en cuotas, cada una va a tener un valor nominal. Ahora, ese capital, la típica pregunta del millón que me hacen muchos más que nada en consultas profesionales, me dicen si hay un capital mínimo fijado por ley en materia de la sociedad de responsabilidad limitada. Y acá la respuesta y la bomba, ¿no? A ver, en materia de lo que es la SA, la ley sí me dice que hay un capital mínimo, obviamente hoy todo va a quedar irrelevante por la inflación que hay, pero el capital mínimo que me dice o me especifica la ley para las SA es de 100.000 pesos. Para las SAS, sociedades que hablamos recién, ¿sí? Y que marqué, no nos dice específicamente el monto como la CCA, pero me dicen que son 2 salarios mínimo vital y móvil a la fecha, con lo cual uno googlea el salario en la página del gobierno y se va a dar cuenta cuál es. En cambio, en la SRL no nos marca la ley, como en la CCA y como en la SAS, cuál es el capital mínimo de lo que sería la sociedad de responsabilidad limitada. Con lo cual, si uno sabe más o menos y puede decir que toma el piso y un poco más de lo que sería una SAS y también de lo que sería una SA, pero la ley
de puño y letra no me lo va a decir. Esto es importante porque se ve mucho y son algunas perlitas, ¿no? O cuestiones de la práctica. Bueno, siguiendo con los elementos, ahora vos me Sí. preguntás, ¿no? Sí. No, te decía igualmente, bueno, te decía que más allá de que no lo especifica con el caso de la SA, ese capital, también muchas veces, como siempre decís vos, los socios son responsables por la infracapitalización. Si vos tenés una sociedad que tiene un determinado objeto y tiene un capital menor a ese objeto, también son responsables ante los acreedores, porque si no podría haber lugar a fraude. O sea, no es que no le indica un número, un importe del capital inicial, pero si vos, de acuerdo al objeto social, vos tenés que tener un capital que lo sustente. Si no, digamos, da lugar a eso. Vos también es un poco de ideas por ese lado, Sí, ¿no? por ese lado y porque aparte con lo primero que te dije en la charla, por eso la relación tan importante entre identificar el objeto, el verdadero negocio de la empresa, con lo que sería el capital, ¿sí? Porque uno tiene que saber si se va a abastecer, no va a ser cosa que después no me alcance o tenga que hacer una reducción, un aumento, o sea, no es la idea que cada rato haga esto. Un momento. Tiene vinculado también con esto que estás diciendo vos y aparte con el tema que dije al comienzo de la charla, que es la responsabilidad. Entonces, desde ya se toma en cuenta lo que vos decís. Claro, sí. Bueno, vamos saludando, si querés, para hacer un ida y vuelta, ¿te parece, Amalia? ¿Cómo no? Y vamos haciendo preguntas. Bueno, vamos saludando, ahí veo alumnos tuyos también de la UBA, no sé si hoy qué tema tuvieron, creo que también tuvieron sociedades, Sí, sin SRL, querer ahí está coincide con lo María. mismo, que no siempre pasa, hasta ahora ellos pobres estaban más con otra parte y nunca podían avanzar con nuestras charlas, pero a partir de ahora creo que todas ya son interesantes para ellos en la segunda parte. De la Sí, bueno, no sé UBA, no de si la todavía le otra dieron facultad, ¿eh? de la UBA, no sé si todavía tuvieron el resultado del examen, pero ya pronto van a tener el resultado del examen de la semana pasada. No sé. También un poco instrumento constitutivo, a ver, hacemos un ping-pong, ¿no? ¿Qué te parece, María? Instrumento SA era por escritura pública. En el caso de la SRL, que vos has constituido, bueno, yo estoy un poco adelantando el tema, ¿cómo se constituye este documento que vos un poco estabas narrando para El constituir, estatuto. estar en el Bueno, el contrato estatuto? social, por así decir. Sí. Bueno, puede ser por instrumento Bueno, privado y o por escritura pública. Obviamente todos eligen por instrumento privado porque la escritura pública es mucho más cara en cuanto a costos, porque por sí necesito sí o sí al escribano. Entonces no es lo mismo dárselo a un abogado, un contador, sí, donde justamente sus honorarios no van a ser nunca lo de un escribano. Pero no quita que lo pueda hacer por escritura pública. sí, aparte, digamos, una consulta a diario que vos recibís es el tema de la constitución de SRL, porque vos como abogada lo hacés. Así que creo que es algo que se ve a diario este tema, ¿no? O sea, la diferencia entre la SRL y la SA, Es ¿no? exactamente. Bueno, seguimos. El tema de la integración, dijimos que el capital tenía que estar de acuerdo al objeto social, para evitar, digamos, un capital que sea menor, pero también vos tenías los aportes en dinero, que vos tenías que aportar el 25%, como vos un poco habías anticipado, y luego tenías hasta 2 años para completar ese aporte, mientras que los La aportes en integración. bienes, tenía que ser la integración, tenía que ser el 100% al momento de la constitución de la sociedad, ¿no? ¿Era así un poco? ¿Qué me puede decir de eso? Sí, eso que estás diciendo es lo básico y lo que está en todo lo que es la legislación, ¿no? Uno integra, por así decirlo, o sea, da parte, ¿no es cierto?, de lo que aporta y después tiene un 25, como mínimo integra lo que es el 25% y después lo que resta tiene 2 años para completar esa integración. Lo que sucede es que en algunos casos, como por ejemplo en las sociedades anónimas unipersonales, ahí todo tiene que hacerse en el momento, ¿sí? La integración. Sí, La SAU. no, pero bueno. Sí, pero no, No, tratemos de pero lo digo no, para que la quizás. gente, aquel que siempre hay uno Ah, más no, avanzado, no, lo sepa. Pero bueno, para aquel que recién está haciendo o que va a hacer una no, SRL, quizás. es así. O sea, como mínimo da el 25% y después tiene los 2 años para integrar el resto. Estamos hablando si es dinero, pero acordarte que hay diferentes tipos de aportes. Yo puedo dar en especie. Claro, ¿Mm? sí. No, después ahí dijimos que tenía que ser en el momento un poco, ¿no? También el tema de la responsabilidad de los socios y la Cuando es palabra en especie, ilimitada. exacto.
Sí, el tema de la responsabilidad limitada un poco se limita siempre que a que haya constituido todo lo que se plantearon, ¿no? Que hayan integrado todo, ¿no es cierto? O sea, Sí, un poco decimos que la integración de las cuotas que suscribieron y, digamos, y adquirieron, tiene que, digamos, tiene la responsabilidad de hacerlo frente a los demás socios y a la sociedad y a los acreedores, ¿no? sí, Si vos exactamente. querías suscribirte 1.000 pesos, vos tenés la responsabilidad de ese límite, de suscribir ese límite, de ese aporte, y tu responsabilidad va hasta ese capital integrado. O sea, por un lado tenés que integrarlo, y por otro lado, si pasa algo, tu responsabilidad está hasta ese importe, ¿no? Claro, exactamente. Eso es lo que hablamos al comienzo de la charla, por eso yo siempre dije, bueno, identifiquemos el objeto del negocio, el capital, porque ahí va a estar la íntima relación con la responsabilidad de cada uno de los socios. Correcto. Perfecto. Bueno, si hay dudas, se van integrando a este vivo sobre sociedad de responsabilidad limitada, así que vamos saludando, esperamos comentarios. Esto también queda grabado en tu perfil, amalia.fensore. Hicimos, damos una vuelta de página, Amalia, entonces Sí, un poco decimos que siempre responden por ese capital, pero también pensaba, ¿no? También responden muchas veces de manera solidaria e ilimitada, ¿no? Y vos un poco quizás sabías hoy en las clases, y hoy estamos hablando por el tema de la constitución de una sociedad, que cuáles eran los causales, ¿no? Cuando se sobrevaluó un aporte, que ahí había una responsabilidad solidaria ilimitada, y también cuando los aportes comprometieron un aporte y todavía no lo hiciste. Ahí sí responden los demás socios. ¿No es cierto, María? sí, correcto. O sea, nosotros decimos que cuando uno habla de responsabilidad, tenemos que hay un capital y que ellos van a limitar su responsabilidad, la regla, ¿no? Van a limitar su responsabilidad a las Sí. cuotas que suscriban o adquieran. Ahora bien, lo que vos me estás diciendo es el tema de que Sí. a pesar de que se da este tipo de responsabilidad, ¿sí? Tenemos el tema, o hay dos cuestiones en las cuales, sí, hay dos casos en donde los socios podrían responder de otra forma, que sería ilimitadamente y solidariamente. Una, Ilimitada, claro, ilimitada. ilimitada, por eso te digo, la regla es, limitan su responsabilidad a las cuotas que suscriban o adquieran, o si fuera una SA, a las acciones que suscriban o adquieran. Pero hay dos casos en que los socios pueden responder de forma solidaria e ilimitada. Una tiene que ver por el tema de los aportes en dineros que le falta integrar, soporte que no integran Claro, todavía, ese porcentaje sí, que hablamos recién, ¿sí? Entonces ahí la responsabilidad sí. va a ser solidaria e ilimitada. Y otro es el que dijiste vos así grande, a grandes rasgos, pero para que la gente lo entienda, que es cuando hay una sobrevaluación de los aportes en especies, ¿sí? Entonces, bueno, si estuvo sobrevaluado, suponte un aporte, no sé, en 10.000 pesos, ¿sí? Sí. Luego se prueba cuál era realmente su valor, suponte que era 7.000, entonces todos van a responder Sí. solidaria y limitadamente por esa diferencia, que serían 3.000, ¿sí? Sí. No, no, sí, perfecto. Bueno, creo que quedó con el ejemplo de los 10.000 o los 7.000 quedó más claro, ¿no? Si hay dudas, Bien, bueno, o algo gracias claro el a todos examen. los que se van incorporando, bueno, a Fanny, que sé que nos está viendo y le costó bastante y hace rato que no nos podía ver, una fiel seguidora, y a todos los que se van incorporando, que nos digan, sí, Luciano, ¿qué te parece? ¿De dónde son? ¿Sí? ¿Y qué les intriga en este vivo? Más que nada, SRL que fue tan pedido. Así es. Ahora vamos a una pregunta semántica, ¿no? Porque, Wow. bueno, estamos buscando abarcar todo, ¿no? A ver si No, la no sé, sabes, ¿no? no soy La humana y no diferencia sé todo. entre, bueno, pero sabes mucho en sociedad, sos una referente, ¿no? Así Si que vos lo bueno, lo decís, que yo digo es lo siguiente, la diferencia entre suscripción e integración, porque es una palabra que por ahí puede ser para examen, ¿no? sí, es una En algún pregunta oral que, que hacen muchos clientes también porque se confunden, alumnos también, o aquellos que son colegas que se inician en lo que es esta parte de sociedades. Integrar es cuando realmente se efectiviza, ¿no? Yo te integro tanto porcentaje o tanto dinero. Y cuando vos hablas de suscripción es lo que vos te comprometés o te obligás
¿sí? A lo que es realizar el aporte. Eso es lo que significa suscribir. A diferencia de integración, que obviamente se efectiviza. Sí, igual creo que quizás sería suscripción y luego viene integración. Exacto, O sea, porque vos te no es inversa. comprometés y después lo haces. Claro. Y después lo haces, puedes hacerlo en el momento o tenés Sí, ese o en el plazo de plazo 2 no años, en el mayor a caso 2 años, exacto. Muy bien. de 2 años. No, porque muchas veces la gente, no, viste, algo sé, Sí, bastante. por más que no sea abogado, pero algo sé. Respecto a las cuotas sociales, como que vos puedes aportar, el capital social puede ser de 20.000, 100.000, 1.000.000 o lo que sea, ¿no? Pero siempre se usan con múltiplos, por ahí de 10 o de 100 o lo que sea, para definir, y esa va a ser la regla que va a tener el capital social, ¿no? O sea, ese capital que se divide en cuotas, y todas las cuotas deben tener un igual valor, ¿no? Sí, Entonces, si cada por una tiene derecho ejemplo, a un voto. claro, Esto es en las tienen un cuotas, voto, entonces yo digo, bueno, no así cuando veamos más adelante y como ya hemos visto muchas veces en acciones. ¿Mm? eh, la cuota, por ejemplo, si la cuota, fijamos el valor de cada cuota en 10, entonces si Si vos una tenés 10.000, cuota, hace 10.000 y 10, cada cuota vale 1.000, sí, 3.000 cuotas, sí, y cada cuota tiene derecho a voto. ¿o no? O sea, por un lado está el valor de la cuota y cada cuota tiene un derecho al voto, que eso también hay que ver cómo se diferencia respecto a la SA, pero bueno, es eso, para saber, es decir, fijar un valor de la cuota, y ese valor de la cuota hace que se sepa, cuando vos integrás ese capital, Amalia, cuando vos integrás ese capital, sabés cuánto tenés de tener, ¿no? Respecto, si querés, bueno, no sé si hay dudas, los escuchamos, tenemos un especialista, así que esperamos las dudas. Si no, bueno, te pueden mandar un mensaje, como pasó la semana pasada, que hablaste de sociedades de la De la sección sección cuarta, que tenían cuarta, muchas sí, dudas. gran tema, porque son las de hecho de antes, son las que más se usan en el mercado por la cierta Eh, simplicidad, por eso la doctrina la llama simples o residuales. Sí, 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 sí. eh, el tema de los efectos, bueno, ya dijimos que la diferencia entre suscripción y acreditación, ¿no? O sea, integración de esto, ¿no? Ahora, esa integración, ¿qué efectos da, ¿no? ¿Qué efectos da a las partes, ¿no? O sea, dijimos quizás el efecto de la titularidad, ¿no? O sea, el hecho, ¿qué me puedes decir de eso? De eso, decir, bueno, yo voy, integro lo que me comprometí a hacer. Sí, le da la Eso calidad que al lo que me socio. O da es sea, bueno, nada poco menor, ¿no? Esa titularidad, es decir, yo tengo tantas cuotas, no solamente es que yo tengo tantas cuotas y derecho a voto, sino que vos sos titular de esas cuotas y como si fueras titular de una acción en una SA, sos y otorga, se le otorga con eso la titularidad que es la calidad de socio, ¿sí? claro. O sea, le da los derechos y deberes Que ya hablamos de un antes, socio. políticos patrimoniales, que hablamos en una charla, este año creo que fue, se pueden fijar, está acá grabada, Sí, sí, y también por sí, YouTube sobre estos derechos políticos y patrimoniales, que rige y se aplica en este tipo societario también. perfecto. Y la acreditación de los socios quizás se podría, estoy pensando, no se podría acreditar por medio de la constancia de inscripción en el registro público de comercio, ¿no? Exactamente, Y de este contrato constitutivo. sí, sí, ¿Cómo es sí. el tema? Se hace un convenio Eso, posterior de pero esa también puede ser, sesión. Claro, el contrato constitutivo ya lo acredita cuando lo inscribís en el registro público, o si después hay una sesión o algo así, también se manda a inscribir. O sea, a vos te surge, ya sea en la constitución de lo que es, que sería el estatuto del contrato social en esta SRL, o también te va a surgir del otro acto jurídico societario que hayas hecho. Por ejemplo, una sesión de cuotas, pero te lo otorga el registro, ¿sí? esa con una sesión, Bueno, no es como por ejemplo en la CCA, donde esa calidad de ese traspaso, ya sea por venta de acciones, cesión de acciones, donación de acciones, usufructo o gravamen prenda, eso vos lo ves en el registro de acciones, en ese libro. Ahí ya ves, obviamente, esa titularidad de quién viene y sus antecedentes. No pasa lo mismo en las SRL, porque acá no existe ese libro, no hay un registro de cuotas. Entonces la única forma es que vos lo ruegues y lo lleves al registro
cada vez que algo hagas. Por ejemplo, surge la SRL, se inscribe, ahí surge que vos sos titular y tenés la calidad de socio. Si hay cesión, venta o todo esto que te dije, donación de cuotas, usufructo de cuotas, gravamen, prenda, etcétera, también hay que llevarlo al registro para que vos veas y sea oponible a terceros. Porque acá no está ese libro de registro de acciones de cuotas, como sí hay en la CCA, que es de acciones. El registro de accionistas, el libro de registro de accionistas. Es importante esto porque también mucha gente no sabe, piensa que todas las sociedades son iguales, pero cada sociedad tiene su diferencia. Acá, bueno, acá Fanny... Sí, le agradecemos a Fanny dice, porque Fanny siempre nos ve y hubo un tiempo que estuvo ausente y nosotros dijimos, ¿qué pasó con Fanny? Y es porque tenía un tema con su celular, pero ahora vuelve a ser nuestra fiel y más antigua seguidora, Luciano. sí, por supuesto. Gracias a Fanny, gracias a todos que están ahí. También, bueno, dijimos, la sesión sería lo que sería una venta, digamos, para Gastón. usarlo en lenguaje, vos decís, Gastón. Sí, a todos voy nombrando, a Fanny ya la nombré, Gastón es un ex alumno, seguidor, así que gracias por estar. Y bueno, ¿qué estaba diciendo, Luciano? Dijimos que sesión, cuando escuchamos la palabra sesión, sería venta, o sea, las cuotas se ceden de manera onerosa. ¿No es cierto? O sea, no sé, ¿me escuchaste la pregunta? Lo que sí, sí, te quedó como pausado, por eso te quería... Bueno, sí, será por la cesión digamos, de las cuotas, y el efecto de la transferencia, también, como dijiste, si vos constituye por medio de un acto privado, como hacemos siempre, casi todos los días, vos la cesión también la puedes hacer por un acto privado, ¿no? No hace falta por una escritura pública. Bien, diste la tecla, bueno, después vamos a analizar lo de Gastón. Diste la tecla porque obviamente siempre está la disputa de decir sí, hay que hacerlo sí o sí por escritura, y no es así. Al igual que la Constitución, se puede hacer también por instrumento privado. Desde ya lo más importante es que más allá que uno siga un cierto procedimiento, en este tema que le estás metiendo, que da para mucho, que es la transferencia de cuotas, cesión de cuotas, donación de cuotas, usufructo de cuotas, todo esto que requiere un procedimiento, una comunicación, un instrumento privado público, lo más importante es que se plasme en los libros. Los libros son la voz de los socios, los libros de actas de asamblea y directorio, o en este caso de reunión de socios y gerencia, que es en las SRL. Entonces, esto que estamos haciendo en cuanto a transferencia de cuotas, cesión de cuotas, etcétera, hay que relacionarlo, ¿sí?, con todo lo que hace a ese instrumento privado público, como bien dijiste, que se hace en estos casos. Que no necesariamente, reitero, y en respuesta a tu pregunta, tiene que ser sí o sí por escritura pública. También se hace por instrumento privado, la mayoría lo hace por ahí. Porque es más económico. Claro, porque hay un tema de costos. Por supuesto. Y el hecho, una vez que vos haces ese contrato de cesión, automáticamente tenés los derechos que dijimos antes, los derechos políticos, patrimoniales, y calidad de socio. Te estás dando el traspaso de esa cadena de titularidad de un ex socio a otro socio en el traspaso de, bueno, de las cuotas en este caso, ¿sí? Pues el traspaso de las cuotas te da la cantidad de socios. Exactamente, sí. Perfecto, acá saludamos, si querés, hacemos, viste, es un break entre un poco de conocimientos que nos vas iluminando en derecho societario. Acá Gastón dice, hola, profe, dice Gastón, la mejor charla, sigo aprendiendo con esta charla de Amalia y todos los conocimientos que tiene de todo tipo de sociedades comerciales donde trabaja a diario, ¿no? Dice, yo lo único que hago es moderar las charlas porque no soy abogado. Claro. Está muy bien. Gracias, Gastón, es uno de los ex alumnos, uno de los cuantos exalumnos que siguen y que, como bien digo, algo está pasando que hay tantos exalumnos, pero se ve que aún habiendo rendido, les gustará la temática. Acá te dice, Gastón, ¿cuándo van a tratar el tema de sindicación de acciones? Lo tratamos, pero bueno, lo podemos tratar nuevamente, pero si vos te fijás, Gastón, en el Instagram y en YouTube, también tenemos, hablamos de sindicación, ¿no, Luciano? Sí. Hasta creo que hablamos también de un modelo de contrato. Recuerdo después qué año, si no mal recuerdo.
Sí, es así, o sea, hablamos del acuerdo de sindicación que, digamos, varios, para decirlo en dos renglones, sería que un par de accionistas lo que se hacen es hacer un acuerdo para decir que van a votar, si van a votar en conjunto, quiénes son los directores, cuál es su política en base a decisiones sociales y demás, ¿no? Ahí está, ahí más o menos sería para poner acuerdo si todos vamos a elegir a esta persona, vamos a como definir un norte. Así te estoy definiendo así en dos renglones, ¿no, María? También Sí, el tema, si seguimos, también, bueno, si Gastón lo ve, puede poner comentarios, si le sí, bueno, gusta, puede poner comentarios, y seguramente todos los sabemos likes ese tema. siempre Hacemos suman. muchos acuerdos de eso. En la vida, digo, en la vida profesional, siempre hablamos, Gastón, porque bueno, nosotros trabajamos mucho sobre esto, recorremos el país y justamente Sí, esto es lo más pedido por muchos de los empresarios. Más que nada cuando hay conflictos en las empresas. Sí, Luciano. algo raro, ¿no? No Algo raro raro de los para conflictos. nosotros. Bueno, dijimos transferencia, ¿no? Una que causa una forma de transferencia sería por yo te compro a vos, que no te conozco, las cuotas, ¿no? Hacemos un acto privado y listo, digamos, dijimos como una primera alternativa. Si seguimos dando vuelta a la hoja, tenemos como otra alternativa, que sería quizás la muerte. O sea, una persona es como que dimos vuelta Sí, a la sí, sí, hoja ya sé. y entonces, lo que decía vos es el tema de la transferencia por causa de muerte. En eso también te ha pasado que has aceptado bastante, ¿no? Que en el Estatuto Social pueden pactar que en caso de que uno fallezca, la sociedad continúe con sus Y sí, herederos. eso es ¿Cómo es importante el y lo tema este hablamos de los herederos? también cuando vimos SA y también justamente en muchas jornadas de lo que es la parte societaria y más Sí, que nada este año en la provincia de Buenos Aires, más específicamente creo que en San Isidro. ¿Por qué? Porque justamente sí, de tenemos acuerdo. el tema de que, qué pasa cuando un socio, ya sea gerente o no, ya después veremos, o en el caso de la SA, Claro, accionista o director, ya veremos, se incorporan los fallece. herederos. Bueno, acordate que en este tipo societario de las SRL, como también en lo que es la CCA, está el principio general como regla, que es la libre transmisibilidad. Entonces, en este caso, ¿sí? Obviamente que hay que ver quién se incorpora, qué dice el contrato social o estatuto en materia de cláusulas especiales, en materia de herederos, y después también ver que si el que se incorpora realmente reúne la calidad de socio, si no se ha afectado, por ejemplo, legítima, y cómo viene a participar en esta empresa, en esta sociedad, ya sea SRL o SA, ¿no? Si viene en calidad solamente de socio, si viene a formar parte de la gerencia, etcétera. Sí, también Amalia, quizás le da bueno, un poco siguiendo hablando de este tema, el tema de que si este heredero asume su calidad de heredero, luego de hacer los trámites de la sucesión y demás, tema que vos también haces sucesiones por medio de las empresas o de socios de las empresas, también hay que ver que si la persona quiere vender este hijo del cuatropartista, los otros socios tienen más o menos 15 días para poder expresarle la voluntad de adquirir esas cuotas al mismo precio que la vendría a un tercero, ¿no? Exactamente. Perfecto, bueno, y también la copropiedad, o sea, cuando hay varias personas que son dueñas de la misma cuota Condominio. aparte, puede ser posible, porque puede ser que ese condominio o esa copropiedad de acciones puede De ser cuotas. posible, pero si de cuotas podría ser, sí, ahora dije que No, acciones, porque estamos porque dando una estamos quizás más idea. acostumbrados a, sí, pero hay que unificar o sea, la personalidad jurídica, sino como hablamos con 5 personas que son condóminos. Sí, exacto, exactamente. Rige lo que es la normativa del condominio y hay que unificar representación. Perfecto, bueno, más claro, imposible. Bueno, seguimos, bueno, saludamos, acá se siguen incorporando seguidores, así que bueno, charla sobre sociedad de responsabilidad limitada, y quizás vamos a un tema ahora ya, también que está muy interesante, que sería el órgano de la gerencia, ¿no? Lo que sería el directorio en una SA, que sería el órgano de la gerencia, ¿no?
de administración de la sociedad. ¿Qué me puede decir de este órgano? Hay distintas formas de organización. ¿Qué nos puedes contar de este tema? Bueno, el órgano, siempre en las sociedades, en todas las sociedades hay tres órganos, generalmente dos seguro, que sería el de Sí, gobierno, bueno, en la gerencia ya dijimos reunión de socios, en la SA la asamblea, también en la SAS reunión de socios, y en lo que es el órgano que representa y administra la sociedad, en la CSA vimos que es el directorio, en la SAS el consejo de administración, y acá en la CSRL tenemos lo que es la gerencia. Esta gerencia que lo que hace es representa y administra a la sociedad responsabilidad limitada por socios o terceros, no necesariamente tienen que ser socios sí, que formen parte de la gerencia, y la gerencia puede uno actuar de manera indistinta, que es la más usual, ¿no? Es decir, yo soy, bueno, vos sos gerente, yo también, entonces, bueno, si yo viajo por trabajo y vos te quedás, uno la puede, tranquilamente podés ejercerla vos la gerencia y no hay ningún problema, la firma también sería indistinta. Distinto es cuando actuamos conjuntamente, donde para todo necesitamos la firma de los dos, ¿m? O a su vez claro. colegiada, que significaría que, bueno, vamos por ciertas decisiones de votos de mayoría, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta qué tipo de gerencia quiero. Esto se establece en lo que es el contrato social o el estatuto, y ahí uno va a decir que la gerencia va a estar se ejerce en forma indistinta, conjunta o colegiada, como expliqué recién, y por qué periodo. Si es, por ejemplo, por un periodo indeterminado, que sería que dura el tiempo en la sociedad o hasta que alguien diga lo contrario, o haya alguna reforma, o por un plazo Claro. determinado, como podría ser que pasa en la CCA, de un plazo de 1 a 3, etcétera. Con lo cual tiene que estar especificado en lo que es justamente el contrato social y el estatuto para que uno identifique cómo va a actuar este órgano que representa y administra la SRL, que es la gerencia. Perfecto, muy claro, ¿no? También actúan quizás de manera esa colegiada, quizás sea como un directorio, ¿no? Donde votan y por medio de la mayoría se establecen las decisiones, ¿no? Porque de Sí, hecho hay un responsable final. Y eso, que quizás de las tres alternativas, el más parecido a un directorio sería, una serie de sociedad sería el directorio, sí, donde la materia de lo se, que es la responsabilidad, no nos vamos a alejar de lo que decía la ley en materia de una SA. Acordate cuando hablamos, Luciano, responsabilidad de los directores, acá también se aplica en cuanto al artículo 274, 270, 54 y 59 de la ley general de sociedades en materia de esto de actuar como el buen hombre de negocios, ¿sí? Así que en ese sentido, acá seguimos la misma línea que la CSA, ¿sí? se- con lo cual, bueno, un poco dijimos que la responsabilidad dice actuar del buen hombre de negocios, también depende si la gerencia es plural, como dijimos Sí, vos, si es depende de la responsabilidad unilateral, de cómo se puede ser organizó. solo vos gerente o puede ser que sea colegiada, ¿sí? Si es colegiada porque hay una mayoría Sí. importante, ahí también se aplica todo lo que dijimos recién del 274, 54 y 59 en cuanto al buen hombre de negocios, el deber de la debida diligencia, el deber de lealtad, ¿sí? De los gerentes o de los directores en la CCA. Claro, pero también un poco si la agencia es plural, la responsabilidad es indistinta o conjunta, como dijimos, la forma de organizarse de manera conjunta, y si varios gerentes participaron de algún evento, y si hay alguna responsabilidad, después fija la parte de responsabilidad que cada uno tuvo de acuerdo a lo que dicen los libros societarios. O Claro, sea, siempre se fija si alguien hizo una salvedad y de ese tipo, ¿no? Así que, y también para lo que sería el siguiente órgano, como dijimos, por ahí tenemos lo que sería el directorio, lo que tenemos en esta gerencia, que sería la misma función, y también tenemos los órganos, el segundo órgano que vos hablabas, que es el órgano de gobierno y de resoluciones sociales, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir de cómo funciona? Pero también hay, en las asambleas hay una sola forma, ¿no? Las asambleas que se convocan por edicto, o las asambleas autoconvocadas, como están todos, pero acá tenemos tres sistemas, como sistema de consulta, sistema de declaración conjunta o de asamblea. Entonces tenemos tres formas de que los votopartistas pueden expresarse, ¿no? Donde
Sí, por ejemplo, se la va a asamblea quizás sería decidir muy parecido a una sociedad. se va a decidir en el contrato o en el estatuto la forma, obviamente, a realizar, ¿no? Si es un sistema de consulta, si va a ser una declaración escrita conjunta o si va a ser una asamblea, como funciona, por ejemplo, con la CCA, ¿sí? Pero bueno, en ese caso se verá que se elige por estatuto. Lo que sí hay que saber que en este tipo societario, al igual que los demás, tenemos desde ya que está el órgano de gobierno, que hablamos que es reunión de socios, el órgano que representa y emite la sociedad, que es la gerencia, y que puede estar o no, porque va a ser optativo o no, depende de si supera la cifra de 50 millones, que era del 299, inciso 2, de la Ley General de Sociedades, en el caso de que haya un órgano de fiscalización. Habrá un órgano de fiscalización que controla esta gerencia siempre y cuando supere el 50 millones de pesos, que es lo que establece el 299, inciso 2, ¿sí? Si no se va a hacer optativo, no es que es obligatorio sí o sí esta fiscalización, pero no quita que haya un órgano de fiscalización tranquilamente obligatorio en materia de una SRL. Pero con esto estamos hablando de estos tres órganos que si bien vimos hace Sí, mucho en diferentes tipos societarios, acá también, ¿sí? Se ven y funcionan sí, al igual hay que un una paralelismo. SA y una SAS. Totalmente. Sí. Pero también un poco quizás para que la gente que pregunta, el sistema de consulta como forma de órgano que resuelva las cosas, que presenta a los contrapartistas, se comunica de manera fehaciente sobre la consulta, por ejemplo, una carta de documento, y los mismos contrapartistas devuelven su respuesta, ¿no? Porque sea a diferencia de las asambleas donde ya hemos hablado, hasta hay videos tuyos, ¿no? O sea, para que hay, como que acá te hable más un amplio abanico de alternativas, en vez de la clásica asamblea de la sociedad anónima, ¿cierto? Esa manera es así un Sí, poco María. totalmente. Ah, pues perfecto. Y respecto al, bueno, esa sería la comunicación formal que siempre se habla de manera fácil. Respecto a, si seguimos avanzando, porque creo que hay bastantes temas a cubrir, el régimen de mayorías, ¿cómo se vota? ¿Cómo es el régimen de mayorías? Bueno, a ver, en relación al régimen, primero hay que ver lo que dice el contrato social o estatuto, ¿sí? Las decisiones siempre se van a tomar por lo que fijen, ¿no? Es decir, lo que establezca el contrato social o el estatuto, ¿no? Obviamente, acordate lo que vimos en Bueno, su momento, ¿sí? Que como mínimo tiene que ser más de la mitad del capital social que tengamos en cuenta en relación a las resoluciones para hacer una modificación de un contrato, ¿sí? No es que cualquiera modifica un claro, contrato como quiera, ¿sí? Las mayorías necesarias, desde ya como mínimo en ese tipo de decisiones, por ejemplo, modificar un contrato, tiene que ser mínimamente la mitad del capital, más de la mitad del capital social, ¿sí? muy bien. Sí, Después dependerá qué tipo de resoluciones uno tenga que tomar para saber qué mayoría aplicar, que insisto, esto lo pauta y lo fija el sí, estatuto, ¿sí? Pero desde ya, sí, para determinados actos, como el que dije recién, que es modificar el contrato, ¿sí? O aquellas que puedan requerir otro tipo de acto jurídico sí, societario, como mínimo la mayoría del capital presente, como mínimo, presente, ¿sí? sí, sí, sí. Esto es lo más importante. Después, bueno, pueden haber... Sí, 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 sí. No, 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 creo que para eso es lo más importante que quería ver, el tema también de la mayoría, ¿no? Bueno, y un último tema, no sé si tienen, que es un tema que vos se maneja, es el derecho de receso, que también se habló, hasta un vivo sobre el tema, sí, de que aquellos socios que se modifica alguna cláusula sustancial, como puede ser, por ejemplo, el objeto social, se muda sede a otra jurisdicción, a otro país, donde no tienen control. Entonces, cuando se votan ciertas, digamos, hechos muy trascendentes que hacen a la esencia del negocio, como el objeto social, la transformación de otro tipo societario, un SA, por ejemplo, la fusión, el hecho de cambio de objeto social, el hecho de mudanza a otra sede, a otro país, que hay otra legislación, todo eso tiene un derecho al receso, a retirarse, si señores, yo quería bajo estas condiciones. Otras condiciones yo no quería. Acá también hay un vivo donde vos explicaste, creo, de manera brillante, con muchas luces, todo eso, y acá también se aplica, ¿cierto? si no se encandilaron las luces. Bueno, Sí, sí, se aplican, es un chiste.
se aplica totalmente, y esto lo pueden ver muchos aquellos que saben un poco más de derecho. El artículo 248 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Esto justamente de cuando yo me abstengo, por ejemplo, cuando uno se quiere abstener a votar algo que sería un interés contrario, ¿sí? Más allá de que hables de ese derecho a receso, que fue tratado en su momento, y que hay muchos videos, tanto sea en Instagram como en YouTube. Sí, pues también, justo cuando dijiste los intereses contrarios, creo que una vez hubo Y un sí, porque esa examen con es la interés clave, y también contrario. pasa mucho en las empresas, no solamente en los exámenes, o sea, todos dicen, ¿cuándo me abstengo? ¿Cuándo me abstengo a votar, no? ¿Cuándo? Bueno, ¿Cuándo? cuando hay un interés contrario a lo que es la sociedad. En este caso, el artículo 248 de la Ley General de Sociedades. Pero bueno, volviendo a lo tuyo, el derecho a receso, sí, alguien puede votar en contra, alguien puede estar ausente, y bueno, todo lo que aplicamos allá se viene para acá también en materia de las SRL. Perfecto. Bueno, creo que hemos mostrado, también me quedé mucho el tema de, que habías dicho, el tema de los plazos, que en uno mete de 1 a 3 años, los gerentes, directores, y acá da lugar a Es que puedan indeterminado, ser puede ser gerencia. toda la vida de la sociedad, o puedes poner un plazo, como pasa con la sociedad, que sea determinado. Veremos qué dice el estatuto. Sí, y también puede ser de 1 o 3 años más, ¿Sí? y puede ser una gerencia unipersonal, donde solo Plural sea el gerente que ha o pasado, colegiada. plural, sí, o sea, puede ser uno o varios socios, y pues, si son varios, vos definís cómo es lo que vos querés, cómo querés asumir las responsabilidades, y se juntan todos por mayoría. ¿Qué pasa, María? Nada. No, no, ah, está bien, está bien. Entonces, si vos querías, ¿cómo querías? Así que bueno, creo que con esto estamos hicimos un breve repaso sobre sociedades. Eso solamente lo que hago es moderar la charla, la que tiene todo el conocimiento que nos brinda Samaria. Así que bueno, no sé si quedan algunos mensajes finales. Bueno, a ver, no, gracias por estar y gracias a todos los que se incorporan siempre. Estamos llegando casi al fin de año, Luciano, fíjate que estamos en octubre, pero hemos ido varias charlas, nos faltan todavía. Agradezco a todos los que nos siguen, no solamente alumnos, exalumnos, empresas, clientes. Bueno, estamos recorriendo el país, trabajando muchísimo, gracias a Dios, con lo cual ya pronto después diremos también dónde estuvimos. Y a toda la gente de lo que es más que nada al sur, y a la gente de Uruguay, Luciana, acordate, que también estamos mucho con ellos, gracias por confiar en nosotros. Y a ver, me están pidiendo muchos cursos, Luciano, que a veces por un tema de viaje de trabajo no los puedo hacer. Los cursos se van a publicar a la brevedad en lo que es la Escuela Jurídica F. Seguramente se lancen algunos antes de que cierre el año, pero si a vos, que estás del otro lado, te interesa alguna clase o curso particular, como estamos haciendo y como hicimos durante todo el año, nos escribís por privado y tratamos de tener esa clase a medida. Así que bueno, Luciano, gracias por acompañarnos. No sé si nos vemos la otra semana, creo que ya saltamos a la otra, ¿verdad? Sí, la semana que viene tenemos varios compromisos, reuniones de director y demás, con lo No cual la vamos a semana que estar, viene igual es descansa de cortita, es nosotros. feriado largo, próximo a elecciones, así que nos vamos a ver después de las elecciones, ¿te parece? Sí, no, quería recalcar dos cosas, ¿no? Que preguntaron mucho sobre el producto tuyo, que es asesoramiento a personas Sí, argentinas que viven en Uruguay, que tienen tenencia por eso lo accionaria dije. en Argentina, que es un poco lo que habías comentado, pero un poco el tema es, como tienen sociedades en Argentina, vos también haces viajes a Montevideo por medio de WhatsApp, de Meet, o de Instagram también, bueno, de cualquier forma, a esa comunicación para poder asesorarlos en lo que son las tenencias y cómo deben de votar en todos esos temas, ¿no? La escuela jurídica, cuando por ahí también es algún profesional que de otra materia, puede ser de derecho civil, derecho penal, y quiere hacer una interconsulta, donde vos también haces interconsulta con profesionales, y piden algún tema de eso, y después la escuela jurídica que dicta cursos abiertos sobre el tema, ¿no? Así que bueno, gracias a todo el país, porque bueno, Aeroparque siempre es nuestra segunda casa, vos con los aviones también te llevas bien, y visitas todo el país, así que no importa dónde vivas, te vamos hasta tu empresa asesorar. No sé si es el lema, Y más pero o es lo que menos, hacemos. porque lo hacemos hace años. Bueno, Luciano, gracias por estar. Nos vemos Dios mediante, no la semana próxima, sino posterior a la semana de elecciones. Bueno, a todos los que nos están viendo, a todas las mamás,
más que nada, porque no estamos la semana que viene, ya sea colegas, amigas, bueno, a mi madre, desde ya todo, feliz Día de la Madre este domingo, y bueno, después voten bien. Chao, chao. Sí. Chao, chao.